Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Hoy tengo un programa especial porque tengo como invitado un amigo de muchos años, un hombre con quien tengo muchas coincidencias en mis opiniones, pero que también hemos tenido algunas divergencias en esas líneas de discusión, y es lo bueno. De ahí sale realmente, del debate, del choque de las ideas, salen las conclusiones importantes, siempre y cuando se hacen en forma civilizada, en forma honesta, en forma profesional. José Miguel Soto Jiménez, no hay necesidad de presentación, pero me obliga decirlo. Historiador, militar, exministro de las Fuerzas Armadas durante 4 años en el Ejército, un hombre que tiene todas las sapiencias de lo que ha sido todo el proceso institucional de República Dominicana. Profesor de la Escuela de Entrenamiento, de la Escuela del Instituto de Formación de nuestros altos oficiales, un hombre de mucho respeto, y yo digo que es uno de los últimos líderes militares que ha tenido República Dominicana. Eso es harina de otro costal, y yo lo he dicho muchas veces, pero tengo que referirlo dentro de esta presentación. Con él converso sobre los entretelones del conflicto en Medio Oriente, de lo que ocurre con las grandes potencias, hacia dónde nos conduce esto y cómo estamos nosotros en República Dominicana en medio de toda la situación y de sus detalles y de sus consecuencias. También pretendo conversar con José Miguel Soto Jiménez sobre este último acuerdo, Escudo de las Américas, firmado por el presidente Donald Trump y 12 presidentes, incluyendo el de República Dominicana, a propósito de todo lo que ocurre también en nuestra América Latina. De estos y otros temas conversaremos con Soto Jiménez después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como lo anuncié en la presentación de esta emisión, tenemos una visita especial. Un amigo entrañable de la casa, un amigo personal de toda la vida, porque yo estaba chiquito cuando él ya era mayor del ejército, pero de toda la vida, un buen amigo, un gran amigo y un hombre del país, un intelectual, un hombre del país que ha hecho muchos aportes, y hoy queremos aprovecharlo para que contribuya con ustedes y con nosotros sobre el análisis de esto que está pasando en el mundo. Estamos patas arriba, pero él nos dirá si podemos esperar el momento de voltearnos y ponernos patas abajo. José Miguel Soto Jiménez. Buenas noches, José Miguel. Bueno, ya tú sabes. Qué bueno que me acompañas. Venir aquí y estar contigo, tú lo dijiste en la presentación. No voy a decir exactamente la corrección de la edad, porque tú me llevas 6 años, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Recién cumplido. Recién cumplido, así mismo Recién es. cumplido, pero es una amistad realmente entrañable, pero sobre todo basada
en la sinceridad y la articulación de las ideas. Nosotros nunca nos hemos hablado con paños tibios, no. Siempre. Y yo creo que ahí está la fortaleza de ese afecto fraternal que tenemos. Y sobre todo, ¿por qué no decirlo? En las ideas. Sí. En las ideas. En la articulación de las ideas. Tú sabes que en nuestro país se puede decir que es un oficio delicado. Y hasta peligroso. Sí, porque uno pierde amistades, uno pierde cosas. A veces hay personas que no piensan en los demás. Claro. Y quieren imponer sus ideas. Y peor es cuando vienen las descalificaciones para imponer las reglas de una discusión. Claro, pero en ese caso, yo creo que las malquerencias se derivan de la incomprensión de la palabra y a veces hasta de la falta de educación claro. que debemos... Y de formación. Sí. Que debemos definitivamente superar. Yo quiero decirte que quiero enviar a toda tu audiencia, lo que siempre digo, un saludo muy dominicanista y muy leonelista, ¿verdad? Que saben que es la organización política a la que yo pertenezco, la Fuerza del Pueblo. Claro. Bueno, y entonces... ¿Qué está pasando en el mundo, José Miguel? Porque uno no se asombra de ver las descomposiciones periódicas que ocurren en algunas regiones, en algunas zonas, pero pareciera como que, yo no diría que la incomprensión ha llegado, pero en una época de tanta tecnología, de tanta comunicación, de tantas posibilidades, tantos organismos y de posibilidades de concertar acuerdos, de buscar modos de solucionar las tensiones. Parece como que estamos en este momento en una de esas épocas de incertidumbre, inciertas. Sí, pero para ser honesto ante todo, yo quiero decirte que no es una novedad que tú y yo hablemos de esos temas. No, claro. Hace mucho tiempo, te estoy hablando sobre todo de los grandes dilemas internacionales, nosotros intercambiamos, y déjame decirte, me permito citar algo que acabo de leer sobre Víctor Grimaldi, que él habla. Sí. Él habla precisamente de la superficialidad de los análisis. ¿Verdad? Tú sabes que ahora hay muchas personas que opinan, y eso es bueno, ¿verdad? Pero se van con el lanzamiento, como decimos aquí. Bueno, yo creo que en tu pregunta debemos, y es una inquietud tuya, y razonada además, quiero decirte que hay que verlo desde varios puntos organizados. Okay. Si la pregunta tiene que ver en el nivel político, que es una de las aristas, el político, el militar y el geoestratégico o estratégico, que alude precisamente a la geopolítica. Yo creo que podemos hacer un compost, ¿no? De los tres, pero sobre todo partiendo de mi especificidad, que es la militar, claro. Y la geopolítica después. Pero la histórica también, que tiene un componente fundamental. Qué bueno que tú lo has dicho, y eso me recuerda una frase famosa de Ratzel, uno de los padres de la geopolítica y del pangermanismo, que él decía que la historia no es más que la geografía en movimiento. Saber de dónde venimos para saber por qué estamos aquí. Claro. El Félix potuit un conoceru causa. Felices aquellos que conocen las causas de las cosas, pero no para exhibir erudición, sino precisamente para eso, para que se entienda. Mira, una de las cosas que más me llama la atención de esta situación mía, una reflexión que tú la has encaminado, sin tú y yo hablar, la has encaminado. Yo pienso que la guerra, que es un fenómeno, si nos llevamos de la historia documental que tiene 6.500 años, es anterior, pero documentalmente 6.500 años, ha dado una vuelta, casi de 360 grados. Y ha vuelto a sus inicios. Donde comenzó la guerra. Solamente hay que ver el mapa de lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces ahí fue que, ¿dónde comenzó la guerra? Documentalmente, en lo que se llamó el reino caldeo sumerio babilónico. Las migraciones... La salida de Israel. Antes. Israel viene de ahí.
las migraciones semitas, lo que se llama las olas migratorias semitas hacia la Mesopotamia, Sí. que es parte del problema ahora mismo, ¿verdad? Lo que hoy es Irak. Y sobre todo Bagdad, muy cerca donde estaba Babilonia. Bueno, entonces ahí fue que nació la guerra. En esas migraciones semitas que venían de la Arabia pétrea, también parte de esto, que venían de ahí a ocupar esa zona que se dice, según los documentos, que era pródiga. La tierra prometida. La tierra le prometida. dijeron después. Exactamente. Donde fluía miel y leche. Pero fíjate lo que después pasó. Y ahí nació la guerra, para evitar que esos emigrantes, vamos a llamarle ilegales, entonces fueran ahí, se establecieran ahí. Ahora, ¿qué pasó después? Y ahí entramos inmediatamente en el tema. Pasó que después de eso se estableció de ese primer... Recuerda lo que decía un pensador que decía que el primer rey fue un guerrero exitoso, ¿verdad? Y de ahí nació lo que fue el imperio, los asirios primero, eso tiene que ver con lo que hoy es Afganistán y todo eso, parte del mismo problema, y después vino el imperio Medo-Persa. Y Persia es el nombre antiguo de Irán, ¿verdad? En otras circunstancias que fue un imperio poderoso enfrentado también en su momento a Occidente, cuando Occidente se puede llamar lo que era Egipto y Europa, los hititas y compañía. Bueno, entonces fíjate, por eso yo te digo que ha dado la vuelta. La guerra ha dado la vuelta. Con los mismos principios, los militares profesionales y sobre todo los que fueron mis alumnos en Historia del Arte de la Guerra, se debe estar dando un banquete doctrinal, nadie se puede alegrar de la tragedia, pero un banquete doctrinal, porque la guerra está, vamos a decirle, encajada en 7 principios, en 9 principios, y esos 9 principios son inmutables. Y otra cosa mejor, los grandes cambios tecnológicos no aplacan los principios. No, a veces lo acentúan. Claro. Lo acentúan Se montan sobre ellos. y lo evidencian. Claro. Y entonces, militarmente, ¿qué es lo que está pasando? Yo voy a hacer hincapié en lo militar, no solamente porque es mi especificidad, sino porque es parte integral de lo que está pasando. Y te voy a explicar. Los Estados Unidos, una gran potencia, resulta que ahora con una voluntad política muy determinada, que no hay que buscarle, y el decalabro, yo le llamo decalabro, del Partido Demócrata, ha quedado, esa voluntad política del presidente Trump ha quedado con un instrumento poderoso. ¿Cuál es? El poder militar. Ese poder militar podemos explicarlo en términos economicistas. Fíjate que te estoy respondiendo todo lo que me dijiste. Un poder sobre el punto de vista economicista. Mira por qué. Porque yo no sé si tú has reparado que actualmente los Estados Unidos tienen el presupuesto militar. Ellos le cambiaron el nombre ahora, es la guerra. El presupuesto de guerra, defensa y seguridad más grande de la faz de la tierra. Es más, se ha dicho por ahí, y se puede comprobar, que si tú sumas el presupuesto de sus competidores, o sea, lo que se aporta del Producto Interno Bruto a ese presupuesto de defensa, apenas llega a más de la mitad. No es exacto en lo que te estoy diciendo. Si todos juntos llegan a más de la mitad, suponte tú el poder económico de ese presupuesto. De ese presupuesto militar. Pero que eso se traduce, en realidad, políticamente, damos 2 clips atrás, el presidente Trump está diciendo lo que prometió en campaña. Cuando él decía de hacer América grande otra vez, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A más edificios? ¿A más obras públicas? No, es a la influencia determinante que tienen los Estados Unidos a nivel global. El imperio real. Claro, pero fíjate cómo se ha cumplido en todas sus partes. ¿En qué se traduce eso? Mira,
que eso va más allá de la voluntad, de lo que sus competidores quieran o no quieran, ¿verdad? Porque es que hay la correlación de fuerza, o lo que se llama en Occidente, la correlación de fuerza es un término soviético, de la antigua Unión Soviética, pero aquí se llama potencia relativa de combate, que es la comparación en términos militares, del poder militar, ¿verdad? Claro. Entonces no hay comparación con ninguno, ¿eh? E incluso en las armas nucleares, porque es cierto que Rusia tiene más ojivas nucleares, pero recuérdate que a partir de Reagan, lo que fue la guerra de las galaxias, lo que situó fue el avance de la tecnología. Ellos son capaces de matar con sus misiles un mosquito de un cañonazo. Pero sin exagerar, los Estados Unidos son capaces, y está pasando ahora, sin armas nucleares, de colocar un misil, se bromeaba con eso, en la cabeza, en la calva de Gorbachov, en su momento. Economicista también es, que mira... Como de hecho lo han hecho en esos bombardeos quirúrgicos, como le dicen. Fíjate, yo recuerdo que nosotros conversábamos hace mucho tiempo, que fue la economía también lo que hizo que los Estados Unidos ganaran la Guerra Fría. Sí. Y te voy a poner un ejemplo simple. El comandante de una división soviética tenía poderes extraordinarios. Era señor de horca y cuchillo, pero además tenía la facultad de poder usar armas nucleares tácticas en su artillería divisionaria. En los Estados Unidos no, eso es un proceso. Sí. Recuérdate del hombre del maletín. Sí, hay un protocolo, sí, un protocolo que cumplir, claro. Pero fíjate, ese mismo señor con ese poder militar, el comandante de una división, y recuérdate que los soviéticos tenían 195 divisiones, la mitad de tanque y la otra de fusileros motorizados. Mira, no tenía una televisión a color en su casa. No tenía un microwave en su casa, y para tener un carro tenía que ponerse en una lista que a veces duraba varios años. A ver si. Entonces, en la economía también, tú sabes lo que significa 195 divisiones. Ese poder militar no era sustentable, económicamente posible, ¿verdad? En los Estados Unidos, entonces, ya con los resultados, hemos visto eso. Y fíjate, a mí no me cabe la mejor duda, y te voy a hacer una observación, y si se me pasa, recuérdamelo, la observación. En términos militares, tú puedes, mira, en el conflicto depende enormemente de toda la visión geopolítica, geoestratégica, macroeconómica, geoeconómica, ya añadimos la historia, pero para tú saber lo que está pasando realmente, si tú te metes por ese camino te puedes confundir, ¿verdad? Lo militar no hay engaño. Fíjate que se ha dicho por ahí, lo primero que pasa en una guerra es que se lesiona, el primer muerto es la verdad. Pero hay una cosa que se llama la apreciación de la situación. Los cálculos de operaciones no mienten. No miente. En la simplicidad. Va a ser la realidad. La simplicidad es un principio de la guerra, ¿verdad? La simplicidad, la sencillez. Es más, alguien dijo una vez, creo que fue Moltke, el gran general alemán, que él decía que en la guerra nada complejo funciona, nada complicado funciona. Entonces, basado en eso, hay una cosa que se llama la apreciación de la situación, que es un proceso continuo, que es el proceso que tú estás haciendo hoy, que es el proceso que los militares tienen que hacer. Si tú haces una apreciación de la apreciación hace 2 semanas, o hace 1 semana, o hace 3 días, puede cambiar. Eso puede cambiar en 24 horas, claro, o antes. Entonces, yo lo que te digo es que frente a esa situación que tenemos, lo obvio es que, por cierto, están aplicando todos los principios doctrinales. No lo de ahora, lo que yo aprendí, todo está ahí, paso por paso. Por eso yo digo que lo que está pasando es un invento. Lo que te estoy diciendo, que esta es la maximización de la doctrina de guerra, lo que está pasando ahora. Ahora bien, ¿qué dicen los hechos? Los hechos, las realidades, no las palabras. Okay. Que los Estados Unidos tiene todas las de ganar y está ganando. ¿Eso es bueno o es malo, José? No, esa es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa. Pero yo, de entrada, hay una cosa muy buena. De entrada. ¿Tú sabes lo que es? ¿Cuál?
Cuando yo hice el curso de Estado Mayor en el 88 en Fort Benning, Georgia, se decía, faltaba un año para que se derribara el muro en el 89, se decía que la próxima amenaza, una vez vencida, ya estaba vencida, de hecho, la subversión, la llamada subversión comunista internacional, sobre todo en nuestro hemisferio, se decía que la próxima amenaza era el narcotráfico, ¿verdad? Y no se creía en esa. Oye, no, y tú lo ponías en duda, pero sí. Tú decías, bueno, pero esta gente, hay que ponerse en el año. Sí. Esta gente están como desubicada, no estaban desubicados, ¿verdad? Ellos sentaron eso ahí. Ya tú sabes todo lo que pasó del 88 acá, ¿verdad? Hubo muchos desaciertos por parte de la política demócrata o de otros gobernantes, ¿verdad? Pero recuerda Reagan. Reagan es el padre del, díganle no a las drogas. Sí. Y había otra postura, hubo un cambio. Con la figura de Nancy Reagan, su esposo. Exactamente. O sea que hubo otro, así como hubo en la guerra, fíjate cómo van de la mano en la doctrina de guerra con Reagan. Fíjate cómo con eso también comenzó. Ahora, ¿cuál es la parte positiva a la que tú preguntas? Y a la que yo me adhiero de manera furibunda. Tú conoces mi posición al respecto. Furibunda está muy fuerte, pero... Sí. Sí. Pero sí. Pero sí, pero sí. Es que es claro que los Estados Unidos ha determinado enfrentar y vencer ese problema por las razones que yo he dicho, sí. Porque ellos fueron el mayor mercado, y eso parecía como un atenuante que favorecía el narcotráfico. Sí. Pero lo que tú estás viendo, son los principales consumidores. Lo que tú estás viendo es persistencia, ¿verdad?, política y militar para acabar el problema. Sí, porque una acción militar es lo que están haciendo. No, claro que sí. No es. Recuérdate un no detalle. Son agentes. Un detalle de doctrina. Fíjate que la guerra surge, doctrinalmente, surge siempre cuando son inválidos o ineficientes las gestiones diplomáticas. Eso parece enfrentar a lo diplomático con lo militar, pero eso es un axioma. Y después de la guerra... Henry Kissinger estaba en París hablando militarmente, diplomáticamente, y en Saigón estaban tirando bombas. Claro, o sea, los B-52 que se están usando ahora de nuevo. Entonces yo lo que veo que hay que saber que es eso. Mira, hay una noticia que acaba de pasar para que comprendamos el problema, porque fíjate, en la correlación de fuerzas, pero no solamente en Irán, a nivel mundial, no hay nada que buscar. El sueño de los 1000 Vietnam y todo eso, porque ese es otro factor. No solamente la voluntad del presidente Trump. Los Estados Unidos han aprendido las lecciones. Los Estados Unidos no han sido infalibles. Se han equivocado muchísimo. Bueno, mira el 2001. Claro, pero fíjate ahora, ellos han corregido y la han integrado al operacional, que por cierto es un nivel de la guerra, al operacional, que yo no he visto ningún analista, no solamente aquí, sino fuera. Parece que se le olvidó que la guerra tiene 3 niveles: el estratégico, el operacional y el táctico. Todo el mundo se va al estratégico y al táctico. Pero ese nivel es muy importante porque ese es el nivel de las campañas. Lo de Irán es una campaña de una guerra que está planteada a nivel global. A más largo alcance. No, y espérate. Y entonces entramos ahí a otra parte que nos involucra a nosotros, a la República Dominicana. Porque tú hablas de esos eventos, hablas de otros países, del dominó, después de Venezuela, que Nicaragua, México, Cuba. Pero se olvidan de un detalle, y yo creo que es una falta de respeto a la inteligencia nuestra. En ese ajedrez, vamos a llamarle, en ese dominó, está Haití. Es imposible sacar a Haití del problema. Claro. Ahí está la solución de Haití. Y mira un detalle muy importante. Y tiene que ser. No, y tiene que ser, pero oye bien, tú sabes que yo te he dicho muchas veces, desde hace tiempo, que en este país, el que le dicen teórico y no pelea, no va a pelear nunca, ¿verdad? Pero la teoría es la base de la acción. Sí, definitivamente. Entonces, fíjate un detalle. Tú recuerdas aquello que se ha dicho tanto, lo dijo el profesor Bosch, y lo han dicho otros estudiosos.
de que el Caribe insular es una frontera imperial. Sí. Nelson decía que una frase de Peregrín Castillo, de siempre. Sí, pero óyeme una cosa importante. Se discute si el primero que la usó fue Juan Bosch o fue un autor norteamericano. Bueno, pero lo usó y lo hizo famoso en estos lares con sus libros. Sí. Y con su doctrina. Sí, y casi, no es asunto de ego, casi concomitantemente conmigo, con la diferencia de que él era legislador, podía hablar y yo era militar activo todavía. Entonces, fíjate un detalle. ¿Qué es lo primordial, mi querido amigo? Que eso está muy bien, frontera imperial. Decía Nelson, el almirante Nelson, decía que la corona inglesa podía hacer generales de marina, pero que solo el Caribe hacía verdaderos almirantes. Y fíjate qué detalle más interesante, que eso, nadie repara que es la tesis de mis libros Geopolitiqueando, que el Caribe es una frontera imperial donde se han resuelto por siglos, más de 350 años, para no meter la prehistoria, donde se ha resuelto donde se ha decidido la suerte de los imperios. Aquí. Pues, ¿cuál es el papel de nosotros? Que si tú coges un mapa te vas a dar cuenta. No hay que ser un científico para darse cuenta que la isla de Santo Domingo es el centro geográfico del Caribe insular. Sí. Por lo tanto, nosotros somos el centro de esa frontera. Pretender que en todos esos dilemas, en la disputa de los imperios por la frontera imperial, no estemos involucrados. No, es una utopía. Es más, yo he dicho que gran parte de nuestro subdesarrollo se debe a que la voluntad política dominicana en diferentes épocas se ha limitado a sufrir nuestro destino geográfico, que se le puede sacar provecho, y mucho provecho, ¿verdad? Pero no ha sido. Y entonces, pretender que nosotros no seamos, entonces que la prensa y en el debate político, y se anuncia, el presidente Abinader estuvo y se une a la política, es que nosotros estamos involucrados. Sí. Y además con antecedentes muy negativos, no nosotros, sino en el Caribe. ¿Qué fue Cuba en la Guerra Fría? Un portaaviones soviético. ¿Y cómo le fue a Cuba? ¿Cómo le ha ido a Cuba? Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo, claro. Hoy, para ir muy lejos. Entonces yo pienso que los países, y es una regla internacional, pueden cooperar, siempre cooperar juntos, ¿verdad? Cada país tiene sus intereses nacionales y el Estado es el guardián de esos intereses nacionales, inclusive en la consecución de los mismos. ¿Cuál es nuestro dilema actual? Nuestro dilema es, nosotros no tenemos de otra que hacer, ¿verdad? Y sobre todo que tenemos problemas colaterales, tenemos el problema del narcotráfico como vía, ¿verdad? Sí. Como vía que ha contaminado también a lo interno. Entonces, hay que sacarle provecho a eso. Y tenemos el otro problema que tú señalas con propiedad, el oeste, Haití. Sí, la frontera. Haití. Que por cierto, yo no sé si tú reparaste una locución de la nueva embajadora norteamericana, que yo saludo y me satisface mucho. Liz Fanning Campos. Exactamente, que yo me digo que es mi prima porque yo soy Campos, González Campos. Entonces, bueno. Sí, además todos somos del campo. Sí. Óyeme, entonces, fíjate un detalle. Creo que fue en la Cámara Americana de Comercio, ella expresó que hubo una amenaza por políticas anteriores de los Estados Unidos, de la famosa fusión, ¿verdad? Y señaló a los demócratas, claramente, de que era un proyecto demócrata, con nombre inclusive del expresidente. Nadie ha comentado lo suficiente eso. ¿Tú sabes por qué yo te lo digo? Porque desde el año 20, bajo la dirección del Instituto Duartiano y la beligerancia de Pelegrín y otros dominicanos, nosotros marchamos por el país entero en aquellas marchas, ¿verdad?, patrióticas, y el argumento de nosotros era esa amenaza.
Años después, y ahí mi satisfacción, la embajadora lo llama por su nombre, que fue un error político de nuestro gobierno. Estoy hablando del gobierno anterior, lo que se puede llamar, no, el gobierno anterior, bueno, post anterior, no montarse en la política Trump cuando era sobre el caso de los límites fronterizos, y eso fue un error, ¿verdad? Y todo yo pienso que este gobierno hubiese marchado mucho mejor en ese aspecto si Trump hubiese ganado las elecciones, pero Trump perdió. Y entonces vinieron los demócratas con su política, que no hay que diseccionar aquí, y entonces hubo que plegarse, ¿verdad?, a eso. Naturalmente pasaron cosas interesantes. Porque uno ve el tema de la migración en los Estados Unidos, quizás por las formas ha tomado la relevancia que ha tomado, Sí. pero no es un problema de Estados Unidos, es un problema aplicado en Estados Unidos, como ejemplo, un problema global. Pero el claro. problema de las Ajá. migraciones y las fronteras. Bueno, es un problema pero global. te digo la Y nosotros- dominicanamente. y lo sufrimos nosotros en carne te propia. digo la dominicanamente, ¿tú sabes por qué? ¿Y lo que está pasando en Europa? Claro, ¿Eh? claro, claro. ¿Y lo que está pasando en España? Claro, por eso te digo. ¿Qué tema de debate crítico ahora? Y lo que está pasando en Francia y lo que está pasando en Europa del Este con esa migración, ¿verdad? Con esa migración. Entonces, yo recuerdo una visita que hizo un presidente dominicano a una cumbre de presidentes. Y el ministro, creo que el ministro de Relaciones Exteriores de China, lo saludó diciendo: ¿qué dice el presidente de un país pequeño que se da el lujo de no tener relaciones con el país más grande del mundo? ¿Me entiendes? Que esa es otra cosa que se está debatiendo ahora, importante. Por eso que yo te digo es que si tú te llevas de los indicios, el norte está ganando el juego. Mira, no sé si te llevaste, para usar un término dominicano, el término aquel de que se reunieron unos presidentes latinoamericanos para, entre otras cosas, frenar el avance de China. Sí. ¿Verdad? Sí. Que se quedó como en el último párrafo. En el último párrafito. Pero ese es el leitmotiv. Claro, ese era el leitmotiv, por lo que te decía, y volvemos de nuevo a la historia. En el Caribe se han debatido siempre la suerte de los imperios. Y le tocó a Inglaterra primera vez, le tocó a Francia por varias veces, le tocó después a Haití fruto de la Revolución Francesa, después le tocó a España por la traición de la anexión, pero después le tocó a los Estados Unidos. O sea que, y ahora parece que ha permanecido con la batuta en la mano en la frontera imperial, los Estados Unidos. Resulta que ahora se ha querido ver, o se ha visto, que la potencia emergente para disputarse no solamente la frontera imperial, sino toda la hegemonía, es China. Es China, ¿verdad? Que ya no está pensando en política, sino en producción y ser el dueño del mundo. Yo tengo esa teoría. Sí. China. A China no le hable de guerra. No. Habla de comunismo, negocio, ni nada de eso. No, yo no en eso. Sí. Y fíjate, yo lo que quería señalarte, y comencé a señalártelo, pero me dispersé un poco. Quería decirte el asunto aquel de lo que acaba de pasar ahora. Mira, porque como la apreciación de la situación es un proceso continuo, entonces resulta que ayer sale una noticia, yo no sé si ayer o hoy, porque el asunto del cambio de hora, de que Rusia está llamando a una reunión urgente en las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para evitar un conflicto global, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo te menciono eso? Porque eso es parte de la estrategia iraní, rusa. Es parte de. Fíjate que yo todavía no le encuentro razón lógica que Irán haya atacado los países del Golfo circundantes. Claro. Es ahí la respuesta. Crear la sensación de la globalización del conflicto y el fantasma nuclear, ¿verdad? Para poderse salir de abajo
a esa patana. Sí, ¿no? Y presionado por la situación económica que genera el tema del petróleo. Claro. Que incide en todo el mundo. Pero que el presidente Trump, por ejemplo, acaba de decir ahora que ese es un pequeño precio que hay que pagar. ¿Verdad? Primero, porque hay que ver una cosa también. Fíjate, por eso es importante buscar los antecedentes. Hace unos años, quizás inmediatamente después de la guerra Irán-Irak, que fue una guerra de 8 años, los Estados Unidos comenzó, ¿verdad?, a aplacar su dependencia de los hidrocarburos de esa región. Inclusive, una cosa interesante, siendo uno de los más grandes productores de petróleo de los Estados Unidos, inclusive, fíjate, sus reservas comenzó a garantizar y a buscar otro, pero lejos de ahí. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora ya yo comprendo. Ellos han eliminado, han decrecido esa dependencia de ellos. Sí. Mientras que otros países sí tienen esa dependencia. Por eso para él es un pequeño precio. Para nosotros es un gran precio. Pero también pienso que lo que está pasando ahora, y yo creo que es lo más importante, están haciendo un nuevo orden mundial. Vamos a hablar de eso. Sí. Y hacia dónde vamos con esta guerra. Perfecto. Sí. Permíteme una pausa. Sí, claro que Permítame una pausa. Qué interesante. Es que no sé dónde poner esta pausa, porque la realidad es que lo que estamos recibiendo es una verdadera cátedra de geopolítica militar, de geopolítica económica y social. Continuamos con José Miguel Soto Jiménez después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Yo estoy aprovechándome en primera fila, sentado como comensal en este banquete de historia, de geopolítica, de la realidad económica mundial que está ocurriendo hoy a propósito de la guerra. La guerra pone la alfombra y nosotros sobre ella nos montamos para hacer este análisis mundial. José Miguel Soto Jiménez, historiador, militar, un hombre de mucho conocimiento del país y del mundo. Ha analizado toda esta secuencia que hay que juntarla con la historia para saber cómo llegamos a este punto y hacia dónde vamos. Al final del segmento anterior hablaba de hacia dónde vamos prácticamente. Y esa es mi pregunta inicial en este bloque. José Miguel, ¿hacia dónde vamos? Mira, pero lo más importante es que no podemos señalar, como lo hemos hecho, el hacia dónde vamos, si no sabemos sin saber de dónde partimos, sí, ¿verdad? Y los antecedentes son muy importantes. Te voy a decir una apreciación en base al análisis. Yo no creo en teorías ufólogas ni esotéricas, sino en la apreciación permanente del análisis de la realidad. De la realidad, de lo que está pasando. Hay una dificultad que tú sabes que la noticia de lo que está pasando también es manipulada por ambos, pero sobre todo hay que llevarse. En la guerra eso es normal, incluso eso, vamos a ponerlo así. Bueno, es parte de sí, es parte de la guerra. Sí. Misma. Ahora, yo te quiero decir que una opinión muy personal, como entendido en esos asuntos, ¿verdad? No para pontificar, sino para analizar. No para la realidad, ¿sabes? Mira, yo pienso que está emergiendo un nuevo orden mundial. Yo uso la palabra que era de nuestra época, cuando había un parto dificultoso, decía, nació con force. Con force. Yo creo que con force. Y el force
es el poder indiscutible militar de los Estados Unidos y la voluntad política, que usted puede estar de acuerdo o no, del presidente Trump, Sí. que fue lo que él prometió en campaña, hacer América grande otra vez, ¿verdad? Que mucha gente dicen que Trump es loco. No. Él está más aterrizado que cualquier, y sabe lo que está haciendo. Sí. Quizás su forma de expresarlo a veces se ve un poco Sí, pero, ríspida, pero eso es otra hay cosa. una palabra- porque de ahí a la acción hay que verlo. Hay una palabra muy dominicana, pero grosera, que no voy a mencionar, que dice que el loco no se... Sí, Eso, no se come eso mismo. Claro. Bueno, yo pienso que está la emersión de un nuevo orden mundial, con Force. Y el Force ya yo te dije cuál es. Y entonces, el herido, el lesionado, es el pretendido derecho internacional, ¿verdad? Que si tú ves los argumentos, no está tan herido. Lo que sí hay que atender que en otras ocasiones esos organismos internacionales, muchos de los cuales Trump se ha salido, porque lo paga él, resulta, los Estados Unidos, resulta que no funcionaron, Rudy. Muchos de los errores, inclusive de los Estados Unidos, ¿verdad?, fueron preconizados, promovidos y sustentados por esos organismos. ¿Me explico? Y entonces, ese nuevo orden internacional, el famoso derecho internacional, el lesionado, yo pienso que está en cuestionamiento. Pero no teórico, sino un cuestionamiento de los resultados. Recuérdate las operaciones de mantenimiento de paz preconizadas por todo el mundo y preconizado por las Naciones Unidas en el mismo área, en el LIB, en muchísimos sitios, ¿verdad? Sí, porque eso ha sido una suerte de conflicto de toda la vida. Recuérdate, te voy a poner un ejemplo para que tú veas cómo es importante la voluntad política. Recuerda la crisis de los rehenes en Irán. Cuando el presidente Carter, que le costó la reelección a Carter. Y fue un fiasco. Claro. Y fue un fiasco, ¿verdad? Entonces, hay que ver en eso. Tú hablaste ahorita en lo político, del futuro electoral de Trump. Hay que ver, yo he visto las mediciones, que Trump está decreciendo. No, Trump, óyeme, cada vez que un norteamericano, un redneck de eso, ¿verdad?, ve los resultados, tú sabes lo importante, que hay otra cosa que no hemos dicho. Los Estados Unidos, en toda su historia, ha sido un país guerrero. Un país guerrero, ¿verdad? Y entonces, desde la Revolución, es más desde antes, desde la Revolución Americana, desde los conflictos mesoamericanos con México, la guerra civil norteamericana, que se habla de que se perdieron 1 millón de muertos entre ellos, ¿verdad? Esa guerra de secesión, la guerra mexicoamericana. Señores, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. O sea que no es ese país es un país guerrero. Sí, y está orgulloso de eso, de sus ciudadanos. Sí. Una cosa piensan en los conciliábulos, ellos están orgullosos de eso. Bueno, tanto es así que yo estaba un día en el aeropuerto Ronald Reagan, precisamente, ahí en Washington, D.C., y estoy esperando un vuelo, y de buenas a primeras veo que todo el mundo se para y comienza a aplaudir en el aeropuerto. Un soldado. Estaba llegando un grupo de soldados que venían precisamente de Irak. Sí. Y venían muchachos jóvenes y la gente se paró a aplaudir. Claro, y hay que ver. Y a cantar el himno norteamericano. Claro, una cosa espontánea. Claro. Eso se llama. Eso me eriza. Eso se llama cohesión nacional. Y te voy a decir una cosa. Por eso te digo que están orgullosos. Fíjate, lo más interesante y admirable, que es un país de migrantes. Sí, totalmente. Sin embargo, algo tiene, ¿verdad?, en la constitución de esa sociedad y sus instituciones, que después de un año de usted estar ahí, ya usted se siente parte, los inmigrantes se sienten parte de eso. Claro. Y sobre todo, ciudadanos conscientes de sus derechos y conscientes de sus deberes, que es
¿Cómo va a quedar el mapa geopolítico a propósito de esta guerra en Medio Oriente, de la pasividad de China, o sea, de la no inclusión de China directamente en el conflicto bélico y de la situación de Rusia con todo esto que tiene en Europa? ¿Cómo va a quedar ese mapa? Hablado, o comenzamos a hablar, la conclusión del nuevo orden internacional con Force. Hay algo que no se menciona en ese nuevo orden. Eso pasa a nivel estratégico y no se difunde nunca, ni ahora ni antes se ha difundido. Aquí le llamamos los acuerdos de aposento, pero no entre, como nosotros decimos, entre picacácara, entre las potencias. Y yo pienso... Ahí está Yalta. ¿Cómo se distribuyeron el mundo? Sí. Digo, para poner, ese fue público. Sí, pero fíjate un detalle. Ahora, en el nuevo orden mundial que están haciendo, a mí me luce, ¿verdad? Y cuando digo luce, caigo en el campo de la especulación, pero yo creo que es bastante claro. Basado en la realidad. Sí, yo creo que entre los grandes, y yo no creo que haya más de 4 grandes. Ya no es el club nuclear, que ahora tiene 7, antes tenía 2 solamente y después 3. Ahora, yo pienso que hay un acuerdo de áreas de influencia. Te lo voy a decir dominicanamente, ¿verdad? Eso está en tu área de influencia, eso es tuyo, ¿verdad? Y yo, vamos a buscarle la vuelta. Esto es mío, no te metas ahí, ¿verdad? El acuerdo de Yalta, se repartieron el mundo, Oriente y Occidente. ¿Cuál es la diferencia ahora? El poder militar que tiene el norte. Claro. ¿Verdad? Y entonces, fíjate que yo creo que eso está pasando ya. Óyeme, reflexionando. Tú sabes, bueno, tú recuerdas, si tú eras ya un adolescente, sí, yo un muchachito, pero fíjate, tú recuerdas dónde se resolvió la crisis de los misiles en el 62. ¿Fue en el Caribe que se resolvió? No. Fue en Turquía. Sí, porque Turquía tenía los misiles en el borde de la frontera. Claro, entonces, sácame eso de aquí. Que recordando que, como ahora, Turquía es de la OTAN, pertenece a la OTAN, va a jugar un papel clarividente ahora, porque déjame decirte, ¿cuál es la aspiración estratégica? El muñequito del diablo jugar, ¿verdad? Esa repartición está pasando. Y está clara. Por eso la especulación muy socorrida que se ha hecho en los últimos meses de que es China por Taiwán, Rusia por Ucrania, Estados Unidos por Venezuela y Cuba. O sea, se ha mencionado como una forma de ejemplarizar eso es lo que yo le son esas negociaciones. Pero es que es un dominó obvio. Obvio, muy obvio. ¿Cómo que decían aquí? En tiempo de la colonia, ellos son blancos y se entienden. Ellos son grandes y se entienden. Y tienen mucho que perder. Tienen mucho que perder, entonces, y mucho que ganar también. Y entonces, esa es lo que el futuro es ese. Ahora, militarmente, fíjate que han pasado cosas también entre ayer y hoy. Primero, los Estados Unidos están dando una muestra de poder militar. Bueno, se hablaba, yo dejé ayer que los Estados Unidos habían atacado 3.500 blancos. Anteayer eran 2.000, y ahora los B-52. Eso es bestial. Eso es bestial. Entonces, fíjate, ¿cuántos barcos le han destruido a Irán? En el área se habla de 80 o 90 barcos, ¿verdad? Y la cosa sigue, ¿verdad? Y la cosa sigue. Entonces, en los tiempos, ahí va lo que te estoy diciendo, de cómo se va recomponiendo o componiendo el juego. Trump habló de 4 semanas, una campaña de 4 semanas. 4 o 5 semanas. Dijo Bueno, pero quizás no sea 4 o 5 semanas. Podría ser antes o podría ser un tanto después. Ahora, hasta ahora, mira el resultado. Ya Inglaterra, a pesar que él dijo, el mismo Trump, que yo no necesitaba eso, ya entró en el conflicto y puso sus bases y marcó su beligerancia. Francia también. Alemania desde el principio. Alemania desde el principio. Y yo pienso que los otros dos. Sí, bueno, España como un muchacho mal criado, porque siempre tiene que haber un muchacho mal criado. Bueno, porque los españoles, cada vez que tú piensas en los españoles, piensas en nosotros. Bueno, te digo un muchacho mal criado. Sí, exactamente. Pero, José Miguel,
saliéndonos de la guerra y viendo lo que va a terminar, y yo sé que tú vas a hacer una acotación final de la guerra, Sí. lo que nosotros hemos hecho aquí en República Dominicana, en el Caribe, con esta adhesión, esta firma de este acuerdo para venir a lo inmediato en nuestra área, el escudo de las Américas, ¿es correcto? ¿Es necesario? ¿Es realmente productivo para nuestro país? Mira, yo pienso que siempre yo lo veo segmentado. Naturalmente, los actores en el sistema internacional siguen siendo los estados. Bueno, claro. ¿Verdad? Entonces, fíjate, lo primero que los primeros visos de apoyo, ¿verdad? Yo no me atrevería a mi opinión, porque yo creo que la soberanía nacional es innegociable. Sí, Pero sí. tú has visto el acuerdo para eso, no, para el uso de las bases. ¿Tú has visto el acuerdo? No, no. Entonces a mí no me gusta especular, ¿verdad? A mí no me gusta especular. Acuerdos anteriores existieron, pero no de beligerancia, ¿verdad? Sino de entrenamiento conjunto, etcétera. Habría que ver, ¿verdad? Eso. Nocivo a la soberanía nacional. Yo me voy, te voy a citar una frase de Duarte. Duarte legitima en su pensamiento, por escrito, la disputa, la lucha entre los partidos políticos. Duarte. Pero él dice algo, que esa disputa tiene que ser en base a los intereses nacionales, por los intereses nacionales. Y esa es la soberanía. Por lógico. Pero él dice que cuando uno de los partidos, o cualquier partido, lesiona o puede lesionar el interés nacional, comete un pecado, un crimen de lesa patria. ¿Verdad? Ahora, lo primero que tú tienes que darte cuenta en eso, ya hablamos de forma amplia, ¿verdad?, de la situación de la isla de Santo Domingo, de la República Dominicana. Yo creo que nosotros le podemos sacar partido, no político, no político, porque ese es otro. Recuerda lo que dicen los abogados, que en una audiencia, en un tribunal, donde entra la política, el derecho sale volando por la ventana. Esa es otra lógica. Yo creo que en el conflicto nuestro, ahora, la actitud podemos sacarle provecho con nuestra principal amenaza, que es Haití. Y sobre todo la migración ilegal haitiana. Por eso que se dice a cada rato de que el problema del negocio, de las parturientas, queriendo casi siempre enlodar las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que yo creo que no es el caso. Yo te digo a ti, tú sabes un número así, ¿cuántos inmigrantes ilegales tú crees que hay en la República Dominicana? No tengo idea, pero cualquier número. Sí, bueno, vamos a poner lo que se ha dicho tanto. Un millón, No, 2 millones. no, hay más de 1 millón, 2 millones. 2 millones, ¿verdad? Sí. Tú conoces el principio malthusiano de que la población no crece matemáticamente, crece geométricamente. ¿Tú crees que es necesario traer haitianas parturientas o enfermos haitianos a los hospitales teniendo aquí 2 millones de ilegales? No. ¿Por qué? No Porque se compadece. No se compadece. Además, que una familia promedio haitiana tiene 5 miembros, ¿ves? Y el rancho ardiendo. Sí, así ¿verdad? es. Y para ellos es un negocio, parir muchachos, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo y sostengo siempre que, óyeme, a mí no hay pero que valga. No hay pero que valga. A mí nadie me hable de lo establecido por la ley, sobre todo por la sentencia del Tribunal Constitucional, de hablar de nuevas regularizaciones de haitianos. Yo pienso que hay que destacar el trabajo de lo que ha hecho Migración, el almirante Lee Ballester, pero hay que duplicarlo, triplicarlo. Y ahora, con el manager a favor. No, sí. Con el manager y la grada. Ese de los beneficios. Sí. Ese de los beneficios que te digo. Entonces, fíjate, en cuanto a lo militar, a lo convencional, tampoco, porque mira, y para eso son los desfiles militares. Según yo vi en el desfile, que lo vi detalladamente,
fíjate, las Fuerzas Armadas, no solamente en la frontera, el mando militar ha marcado la preponderancia, lo que nosotros llamamos la prioridad. A cada rato tú ves que se aumentó, los mandos viven metidos en la frontera, que se aumentó la dotación, ¿verdad? Había un interrogante. ¿Y la logística? Bueno, pero ahora yo vi ahí, ¿verdad?, que se han verificado. Yo discutí inclusive públicamente de que porque hay un problema con la hipérbole. El presidente usa mucho la hipérbole. Somos el gobierno que más. Bueno, yo pienso que la hipérbole tiene que ver con la equivocación. Pero se ha verificado ahora que hay un apoyo militar a esa prioridad que tiene las Fuerzas Armadas, que es la frontera. Si lo extrapolamos, lo que tú hablabas, sí, del poder militar de los Estados Unidos en el mundo, claro. Nosotros lo estamos extrapolando con el poder militar nuestro frente a nuestra amenaza. Claro. Si tú dices eso más de una vez, sí, y yo sé que tú no tienes reparo, entonces te van a decir autoritarismo. Sí, autoritarismo. No, y hasta genocida. Como nos decían a nosotros antes de declarar a la embajadora norteamericana que éramos racistas, esclavistas, xenófobos, etc. Nosotros lo que somos es dominicanos. Dominicanos. Claro. Gracias, José Miguel. Qué placer. El placer es mío. Qué placer haber conversado contigo. El placer es mío. Y yo espero que ustedes hayan disfrutado de este conversatorio por el contenido que tiene. Mucha gente a veces busca los sensacionalismos, las frases estridentes, los tremendismos. Yo como periodista me precio de decirlo con jactancia, de tantos años y de tanta experiencia, hay que ver los conceptos y hay que ver la profundidad y hay que ver la realidad. Y yo creo que hemos disfrutado de un conversatorio, que es lo que hemos hecho con José Miguel Soto Jiménez hoy, un conversatorio sobre la realidad dominicana y la realidad geopolítica que está ocurriendo en el mundo en el día de hoy. Gracias, José Miguel, de nuevo. Ustedes, gracias por haberme acompañado en este conversatorio con José Miguel Soto Jiménez. Qué interesante, no tiene desperdicios. Mañana nos vemos otra vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.